y exaltación del Padre que me creó, el Hijo Jesucristo que me redimió y el Espíritu Santo que me santificó. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Quiero hacer énfasis en el primer nombre o título que se le da al Mesías, admirable. La palabra admirable, según el diccionario de la Real Academia Española, significa algo de suma estima y de gran valor. Algo de suma estima y de gran valor. Todos los seres humanos se le puede hacer una comparación, una semejanza con otros, pero Jesús es único. Él no tiene rival, Él no tiene contrincante. Jesús es inigualable, Cristo es admirable. Cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a orar reverentemente. Eterno Dios, tú que extiendes los cielos y con tu palabra dominas la furia de la mar, con corazones reverentes, te suplicamos que te dignes una vez más en bendecir a tu pueblo colectivamente, pero más que nada individualmente. Tú conoces las necesidades latentes que hay en medio de tu sagrada iglesia. Levanta al caído, dale fuerzas al débil, sana al enfermo, suple toda necesidad material. Y si habrá alguna persona en este sagrado recinto que necesite recibir perdón de pecado, salva su alma y restaura su vida. Y todo lo que ocurra o suceda para bien, tendré siempre el sumo cuidado de darte a ti y solamente a ti la honra y la gloria. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, a quien adoramos con devoción y con reverencia, y la iglesia del Señor responde afirmativamente con un fuerte amén. Pueden sentarse, amados. Gracias, muchas gracias. A través del devenir del tiempo y de la historia han surgido y han desaparecido imperios. Se han levantado y han caído reyes. Han florecido y han muerto filosofías y también ideas del hombre. Muchos grandes personajes del pasado hoy yacen debajo del polvo del olvido. Pero no así en el caso de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuanto más años, siglos y milenios pasan, más se agiganta y más acrecenta la persona excelsa y majestuosa y gloriosa de Jesucristo. ¿Sabía usted que el diccionario, o más bien la enciclopedia británica, que es la enciclopedia más respetable y más prestigiosa del mundo de habla inglés, utiliza 20.000 palabras? 20.000 palabras para describir a Jesucristo. Eso es más que Alejandro el Grande, eso es más que Napoleón de la Parte, eso es más que Buda, Mahoma o Confucio. En una ocasión le preguntaron al famoso historiador y novelista H.G. Wells quién fue el hombre más importante de la historia. Y este gran historiador, que nunca reclamó ser un cristiano, contesta y dice: si medimos la influencia de una persona de acuerdo a su impacto, sin duda alguna Jesucristo fue el hombre más importante de la historia. Note que Jesús vivió hace 2000 años atrás, y 2000 años atrás son muchos años en la historia, pero su vida sigue siendo relevante en el siglo XXI. Jesús nunca viajó más de 100 millas para predicar, pero su mensaje ha impactado las 4 latitudes de la tierra. Jesús nunca escribió un libro. ¿Sabe usted eso? Que Jesucristo nunca escribió un libro, pero es el tema de más libros en todo el mundo. Jesús no era psiquiatra, Él no era psicólogo, pero su palabra ha traído paz y sanidad interior a muchos corazones. Jesús no era médico, Él no era graduado de una escuela de medicina, pero el Cristo que yo he conocido ha sanado a muchos sin cobrar por su servicio. ¡Gloria a Dios! Jesús nunca fundó un colegio,
Él nunca fundó una universidad, pero ningún maestro en la historia tiene tantos discípulos en todo el mundo que estudian cada domingo sus enseñanzas. Jesús nunca compuso una canción, pero es el tema de más canciones que todos los compositores juntos. Jesús nunca organizó un ejército, Él nunca reclutó un soldado, Él nunca utilizó armas belicosas, pero ningún general de la historia ha conquistado tantos pueblos y tiene tantos voluntarios en todo el mundo que están dispuestos a dar su vida por Él. Jesús es la roca de la geología, Jesús es la estrella de la astronomía, Jesús es la rosa de la botánica, Jesús es el cordero de león de la zoología, Jesús es mi rey, Jesús es mi salvador, Jesucristo es único, Cristo es admirable. Bien, entremos al tema. Jesús es admirable en su nacimiento. Y cuando digo su nacimiento, lo digo con mucho cuidado y reservación teológica, porque Jesucristo es Dios, Él siempre ha existido. Él no tiene principio ni fin, Él es el alfa y el omega. Cuando hablamos de su nacimiento, nos referimos a su encarnación. Lo que Juan menciona en su Santo Evangelio, cuando dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Usted sabe por qué Jesús dejó su gloria y vino a nacer en esta tierra en un humilde pesebre, un establo. ¿Por qué Él, siendo rico, se hizo pobre? Porque el Hijo de Dios se convirtió en los hijos de los hombres para que los hijos de los hombres pudieran convertirse en los hijos de Dios. Lo voy a repetir en caso de que no lo agarró. Era necesario que el Hijo de Dios se convirtiera en los hijos de los hombres para que los hijos de los hombres entonces se convirtieran en los hijos de Dios. Por eso Jesús se humanizó. Y el nacimiento de Jesucristo es un nacimiento admirable, porque Jesús nació por obra del Espíritu Santo. Nació de una virgen. Y yo sé que hay muchos incrédulos, hay muchos modernistas y hay muchos liberales que niegan el nacimiento milagroso del virginal de Jesucristo. Pero usted y yo, que creemos en la inspiración verbal de la Biblia, no dudamos que Dios se hizo carne. Pero en caso de que usted tenga sus dudas, cuando usted lee Mateo va a entender que el nacimiento de Jesús fue un nacimiento milagroso. Porque cuando Mateo habla de la genealogía de Jesús, Mateo comienza desde Abraham. Y Mateo dice, y Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y continuamente Mateo repite esta palabra, engendró. Fulano engendró a Mengano, y así sucesivamente. Pero cuando Mateo llega a José, Mateo dice algo diferente. Mateo dice, y José, marido de María, no utiliza la palabra engendró, dice la cual le nació Jesús el Cristo, porque su nacimiento fue un nacimiento milagroso, un nacimiento admirable. Y cuando se sabe que van a ser un rey en la tierra, se tocan trompetas, se organizan cortejos humanos, se hacen celebraciones. Pero cuando Jesús nació, el hombre no hizo nada aquí en la tierra, pero desde el cielo Dios despachó hacia la tierra una legión de ángeles para que formaran un coro angelical y le anunciaran unos pastores humildes que vigilaban sus ovejas de noche, que en la ciudad de David había nacido el Salvador del mundo, el cual iba a traer paz y buena voluntad a los hombres. Y una estrella que radiaba una luz más brillante que las demás estrellas apareció en el oriente, porque Jesús es la luz del mundo. Él dijo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino hallará la luz. Y obligatoriamente, aunque el mundo no cree en Cristo, tiene que medir el calendario y el tiempo de acuerdo al nacimiento de Jesús. Porque nuestro calendario moderno que usamos, el calendario gregoriano, está basado en antes de Jesús nacer. En inglés se llama BC, Before Christ. Y 2016 años después del nacimiento de Jesucristo. O sea, no solamente Jesús es el centro de nuestra fe, también Jesús es el centro del calendario. Él es el centro del tiempo, porque Jesús cambió el curso de la historia, porque su nacimiento fue un nacimiento trascendental, un nacimiento incomparable, un nacimiento admirable. Gracias por su gran entusiasmo. A su nombre, a su nombre, a su nombre.
también no solamente su nacimiento es admirable, también su nombre es admirable. Porque Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, incluyendo los musulmanes, en el día del Señor, aunque no quieran, tendrán que doblar su rodilla y confesar no Allah, no Mahoma, sino que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Aleluya. Y ese nombre es un nombre simple para pronunciar. No es un trabalengua como el nombre Nabucodonosor, no. Jesús tiene 2 sílabas, Jesús, que hasta un niño lo puede decir. Pero ese nombre que es simple, a la misma vez es el nombre más dulce que labios humanos puedan pronunciar. Y cuando ese nombre se proclama con fe, con reverencia, con convicción, milagros y prodigios acontecen, porque el nombre de Jesús es poder. Es por eso que los líderes religiosos en el libro de los Hechos, sagazmente tratando de tener el avance de la iglesia primitiva, encarcelan a sus 2 líderes principales, a Pedro y a Juan, y tenían planes de asesinarlos, de matarlos, pero por temor al pueblo y por el consejo del sabio Gamaliel deciden soltarlos. Pero antes de soltarlos, los azotan y los presentan delante del Sanhedrín. Y el Sanhedrín era la corte suprema del judaísmo, era la crema nata, pero en realidad era la crema nada. Y le dice: le pedimos encarecidamente que de hoy en adelante ya no hablen más en ese nombre. O sea, podían seguir cantando, podían seguir ofrendando, podían seguir reuniéndose, pero los líderes religiosos judíos que no creían en Jesús como el Mesías les prohibían que no predicaran más en ese nombre. Y si me permiten parafrasear, es porque hemos visto cuando ustedes mencionan ese nombre, los enfermos se sanan, los demonios salen de la gente, el pueblo va con ustedes, porque ese nombre tiene algo diferente, ese nombre tiene algo especial, ese nombre es incomparable. También la muerte de Jesús es admirable, porque Él no tenía que morir, no era algo que Él no podía evitar. No era algo obligatorio, Él mismo lo dijo: nadie me quita la vida, no one takes my life away. Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. La muerte de Jesús fue una ofrenda, fue un sacrificio voluntario por usted y por mí. ¿Y sabía usted que en la crucifixión de Jesucristo se cometieron 7 clases de asesinatos? 7 clases de asesinatos. Se cometió el filicidio. Filicidio es cuando un padre mata a un hijo, y Jesús es el hijo de Dios. Se cometió el fratricidio, cuando un hermano mata a otro hermano, y Jesús es nuestro hermano mayor espiritualmente hablando. Se cometió el homicidio. Homicidio, todos saben lo que significa cuando se mata un hombre, porque Jesús, aunque es 100% divino, también fue 100% humano. Eso se aprende en el primer año de instituto bíblico. Se cometió también el verbocidio. Verbocidio en gramática es cuando se mata una palabra, porque Jesús es la palabra, es el verbo. Se cometió el ovicidio. Ovicidio es cuando se mata una oveja, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cometió también el reicidio. Reicidio es cuando se mata un rey, porque Jesús es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y número 7, number 7, se cometió el diosidio, cuando se mata un dios. 7 clases de asesinato. Y cuando digo que la muerte de Jesús es diferente, no me refiero a la diferencia que existe entre la muerte de un cristiano verdadero comparada a la muerte de un inconverso. Como ministro a través de los años, Dios me ha permitido estar al lado de algunos creyentes antes de morir. Y yo he visto cómo han muerto con una sonrisa en su rostro, con una paz, con una serenidad. Muchos testifican oír música angelical, otros dicen que ven ángeles, y tal parece como que el cuarto del hospital se ilumina antes de que mueran. Pero también, en cambio, he estado al lado del lecho de algunos moribundos no cristianos
que han muerto lamentablemente sin arrepentirse, sin aceptar a Cristo en sus corazones, y yo he mirado cómo han muerto con un terror en su rostro. Muchos tratan de arrancar el colchón de la cama con sus uñas porque no quieren morir. No me refiero a esa diferencia. Cuando digo que la muerte de Cristo es diferente, es porque en su muerte Él nos dio vida eterna. En su muerte Él pagó la totalidad del pecado. Y a través de su muerte Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Y la muerte de Jesús es admirable, porque cuando en la cruz Él dice: consumado es, it is finished, misión cumplida. Padre, en tus manos entrego mi espíritu, y expira y muere. El sol se oscurece, la tierra tiembla, los sepulcros se abren y los santos que habían muerto en el Señor resucitan. Y cuando digo santos, no me refiero a santos de madera, de metal, de yeso o de plata. Esos santos que tienen ojos pero no pueden ver, tienen pies pero no caminan, tienen orejas pero no oyen, tienen boca pero no hablan. Pero nuestro Dios sí tiene poder, nuestro Dios sí oye, nuestro Dios sí mira, nuestro Dios sí habla. Ay, 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 ay. Hablando de santos, una vez una mujer de la religión tradicional se mueve de un pueblo a otro, y era domingo, y ella quería asistir a su misa, a su iglesia. Y de una iglesia en la esquina, y pensó que era una iglesia tradicional, pero era una iglesia evangélica cristiana como esta, y la mujer no sabía. Y llega un domingo, y entra por la puerta de la iglesia, y los hermanos todavía no habían llegado. El único que estaba presente era el pastor. Y la mujer se pone a mirar las paredes, buscando a los santos, y no ve ningún santo. Las paredes limpias como esta. Y se le acerca el pastor, le pregunta: oiga, ¿esta es una iglesia? Y el pastor le dice: sí, señora, es una iglesia. ¿Y dónde están los santos que no los veo? Y el pastor dice: ay, Dios mío, ¿qué le digo? Y le dice: ya vienen de camino, siempre llegan tarde, pero bien, no se preocupe, porque usted y yo somos los santos. Nosotros somos los verdaderos santos. Y los santos que habían muerto en el Señor resucitan. Y lo más imprescindible es que el velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, dando acceso al hombre, a la mujer, a la presencia de Dios. Porque la muerte de Jesús no fue un accidente, no fue un suicidio, no fue la muerte de un mártir más. En su muerte Jesús rompió las cadenas del pecado, nos libró del abismo del infierno y nos hizo reyes y sacerdotes. Y bien, hermano, den un aplauso fuerte al Señor. ¡Aleluya! También el amor de Jesús es admirable, porque nadie le ama como Jesucristo. Las Escrituras dicen: aunque mi padre y mi madre me dejaren, Jehová con todo me recogerá. Y no hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por sus amigos, y Jesús dio su vida por nosotros. Y dice: cantar de cantares, ni los ríos ni las muchas aguas podrán apagar su amor. Porque es un amor perfecto, es un perfecto amor, es un amor ágape, un amor divino. Pero el amor del ser humano es un amor imperfecto. Es un amor basado en condiciones. Es un amor egoísta. Yo te amo si tú me amas. Yo te ayudo si tú me ayudas. Yo me hago miembro de su iglesia, pastor, si usted primero me da un privilegio, un puesto. Hay un dicho anglosajón que dice: yo te rasco tu espalda si tú me rascas la mía. I'll scratch your back if you scratch my back. Pero el amor de Jesús no es así. El amor de Jesús es un amor sin condiciones. Que aunque usted sea rico o pobre, Jesús le ama. Aunque usted sea chaparrito o alto, Jesús le ama. Aunque usted sea blanco o moreno de piel, Jesús le ama. Y aunque nosotros le seamos infiel, Él permanece fiel. Porque su amor es un amor admirable. Habrá 7 personas que le ayuden a alabar a Dios, a su nombre. Y si decimos que su amor es admirable, también tenemos que añadir e incluir que su perdón es admirable. Porque nadie te perdona como Dios. El ser humano, aunque trate de perdonar, no puede olvidar, especialmente a las mujeres. Una vez un matrimonio tenía problemas y van a pedir ayuda a un consejero matrimonial. Y el consejero le pregunta: ¿y cuál es el problema de usted? Y el hombre le dice: el problema nuestro es que mi mujer es histórica. ¿Cómo que histórica?
Usted está confuso, amigo. Usted quiere decir que su esposa es histérica. No, no, no. Ella es histórica porque me recuerda siempre el pasado. Histórica. Otra pareja llega un día a una iglesia, pero llegan enojados, bien enojados. Y el pastor, iluminado por el Espíritu Santo sin saber nada, predicó sobre el rapto de la iglesia y la venida de Cristo. Y en el cierre del mensaje el pastor le dice a la iglesia: si hay alguien aquí que tiene algo en contra de otra persona, vaya y pida perdón y reconcíliese. Porque si viene Cristo en esta noche y no se ha reconciliado con su hermano, se puede quedar. Y dice la historia que pasa la pareja al frente, los dos pasan al altar. Y en el altar el marido mira a la mujer y le dice: estamos en paz, te perdono. Y la mujer lo mira para atrás y dice: sí, te perdono si Cristo viene esta noche. Si no viene, mañana seguimos, mañana continuamos. Pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Siempre he preguntado, Pastor Zamora, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice las Escrituras que Dios sepultó nuestros pecados en la más profunda mar? ¿Por qué en la más profunda mar? ¿Por qué Dios no puso nuestros pecados en el Polo Norte? Que el promedio de la temperatura todo el año, los 365 días del año, el promedio es de 50 a 100 grados bajo cero, de tan frío que es. ¿Por qué no lo puso en el Polo Norte? Porque en el año 1908 un explorador norteamericano llamado Roberto Perry fue el primer hombre en llegar al Polo Norte. Hubiera hallado y hubiera encontrado sus pecados y mis pecados. ¿Por qué Dios no puso nuestros pecados en la montaña más alta de la tierra, la montaña Everest, que mide más de 30,000 pies de altura? Porque en el año 1958 un escalador llamado Edmund Hillary fue el primer hombre en la historia en conquistar la montaña más alta de la tierra. Hubiera obviamente encontrado sus pecados y mis pecados. Entonces, ¿por qué Dios no puso nuestros pecados en el planeta Luna, en la Luna, que está a más de 250 000 millas de la Tierra? Porque como usted bien sabe, si estudia historia y deja de ver tanta novela y fútbol por televisión, que en el año 1969 un astronauta norteamericano llamado Neil Armstrong fue el primer hombre en llegar a la Luna y él encontrado sus pecados y mis pecados. Ahora comprendo por qué Dios escogió la más profunda mar. Porque el hombre ha conquistado las cúspides más altas de la tierra. El hombre ha conquistado hasta la luna. Pero todavía el ser humano no ha podido conquistar las partes más profundas del mar. Porque hay tanta presión debajo de esas profundidades que es imposible llegar. O sea, como dice un adagio, un refrán, borrón y cuenta nueva. Cuando Cristo perdona para siempre. Porque su perdón es un perdón admirable. También la sabiduría de Jesús es admirable. ¿Se recuerdan cuando María y José en los evangelios perdieron al niño Jesús por 3 días y no lo hallaban? Y así como María y José perdieron a Jesús, hay muchos cristianos que también pierden a Jesús. Y a veces lo pierden por más de 3 días, por toda la vida. Y anduvieron buscando a Jesús por las casas y por los familiares y no lo hallaban. Pero en el tercer día llegan al templo, y cuando llegan y vienen al templo, ahí estaba Jesús. Porque Jesús siempre está en el templo. Jehová está en su templo, cae delante de él toda la tierra. Aunque no lleguen los músicos, aunque no lleguen los cantantes, aunque no llegue el predicador, el evangelista, Jesús siempre llega al templo. Jesús siempre está en la iglesia. Y dice las Escrituras, cuando lo hallan, lo encuentran con los doctores de la ley. O sea, con los teólogos. Hombres que conocían el Antiguo Testamento de memoria. Y dice la ley divina que estos doctores de la ley se maravillaban de la sabiduría de este niño de 12 años. Porque en mi opinión yo creo que ellos quizás le enseñaban o le mencionaban a Jesús un versículo, 2 o 3 textos del Antiguo Testamento, pero Jesús le contestaba para atrás con 30 versículos,
Porque el conocimiento y la sabiduría de Jesús no proviene de ninguna universidad, no proviene de UCLA ni ninguna escuela, proviene de lo alto, proviene del cielo, proviene del Padre. ¡Aleluya! También la conducta de Jesús, el testimonio de Jesús es admirable. En una ocasión sus enemigos quisieron apedrarlo y Jesús les pregunta: ¿por cuál de los bienes que yo he hecho ustedes me apedrean? ¿Por cuál de los bienes que yo he hecho ustedes me apedrean? Porque todo lo que él había hecho era bueno, it was good. El mismo Pilato en el juicio tuvo que confesar y decir: yo me lavo las manos porque este hombre es inocente, no merece morir. Pero cuando usted estudia los fundadores de las diferentes sectas y religiones de hoy en día, usted encuentra manchas en sus vidas. Por ejemplo, Russell, el fundador de los Testigos de Jehová, ¿sabía usted que fue llevado a los tribunales de las Cortes de Estados Unidos y encontrado culpable por fraude? Porque él decía que él tenía unas semillas milagrosas, que una sola semilla podía producir una hectárea entera de maíz, lo cual no era cierto, que andaba escapando la gente. José Smith, el fundador de los mormones, conocidos oficialmente como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mire qué ironía, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Usted no puede ser un santo en los últimos días, usted necesita ser un santo todos los días. Pues el fundador de ellos, José Smith, ¿sabía usted que tuvo más de 50 esposas? Y esto no es calumnia mía. Hasta los mormones saben que su fundador tuvo más de 50 esposas. Eso está en los libros históricos, todo el mundo sabe eso. José Smith practicó la poligamia, pero para serles sincero, él no solamente era poligamo, delante de Dios él era un adúltero. Mahoma, el fundador de la religión islámica, los musulmanes, también tuvo varias esposas, pero Mahoma tenía niñas de esposa, niñas de 9, de 8 y hasta de 7 años. O sea, Mahoma era un pedófilo, era un abusador sexual y molestador sexual de niñas. Y por ese sinvergüenza los musulmanes dan la vida. Y usted se avergüenza de Cristo. Dios tenga misericordia. A su nombre. A su nombre. Y cuando usted estudia la religión tradicional, usted encuentra que en el siglo medio hubo una época llamada la Santa Inquisición, que de santo no tenía nada, donde torturaban y mataban a los que se oponían a la autoridad del Papa y a las dogmas y a las leyes de la iglesia tradicional de aquel entonces. Y yo he visto en los museos algunos de los instrumentos de suplicio y de tortura que utilizaban durante la Inquisición. Había una cama donde acostaban las víctimas y las amarraban por los pies y por las manos, y con una palanca los iban estirando paulatinamente, poco a poco, rompiéndole los huesos del cuerpo, las coyunturas. O sea, el que era chaparrito, ahí podía crecer un poquito más. Pero cuando usted analiza y estudia la vida de Jesús, la vida de Jesús fue una vida muy diferente, una vida de amor, una vida de justicia, una vida santa, una vida pulcra, una vida intachable, porque no hay otro como Jesucristo. Y yo sé que no somos perfectos, pero tenemos que ser perfeccionados cada día. Y yo comprendo, yo entiendo que cometemos errores y tenemos falta, yo soy el primero. Pero el que dice que está en él debe de andar como el anduvo. La palabra cristiano significa imitador o seguidor de Cristo. Si usted no va a seguir a Cristo o a imitar a Cristo, no se llame cristiano. No deshonre ese nombre, porque ese nombre es sagrado. ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? Aunque usted no quiera, yo sigo. Una vez dice la historia que Alejandro el Grande, el rey de Grecia, había conquistado una fortaleza, y esa noche, mientras él dormía después de la conquista, se desvela y decide caminar en el campamento y encuentra a uno de sus soldados, al que tenía que estar vigilando, al centinela, lo encuentra dormido en su puesto.
Y Alejandro el Grande se le para al frente y le dice, despierta. Y cuando el soldado despierta y ve que es el rey de Grecia, comienza a temblar y se asusta. Le dice, rey, perdóname, solamente me dormí por 5 minutos. Y el rey le dice, tú no sabes que en esos 5 minutos podían haber entrado los enemigos y podían haber matado a tus compañeros y a tu rey. ¿Tú sabes cuál es la sentencia de un soldado que se queda dormido en su puesto? Claro está, en aquel entonces la sentencia es muerte. Y el soldado llorando le dice, no, rey, perdóname, le prometo que no lo vuelvo a hacer más. Y el rey le dice, está bien, te voy a perdonar, pero ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Y el soldado le dice, me llamo también como el rey, me llamo Alejandro. ¿Cómo que Alejandro? ¿Cómo un soldado tan negligente, tan flojo, se atreva a llamarse como su rey? Imposible, no lo puedo creer. Y le dice, o cambias tu conducta o cambias de nombre. O cambias tu mal conducta, hermano, hermana, o cambias tu nombre, no te llames cristiano, a su nombre.